Hola, ¿cómo están? Ahora en este video vamos a trabajar sobre la hoja electrónica. Vamos a conocer algunos detalles de la importancia de la hoja electrónica en lo que es la visualización de datos. Las hojas electrónicas podemos decir que son una evolución más allá de una simple herramienta de cálculo de datos a una herramienta un poco más sofisticada, y cada vez se hacen mucho más versátiles estas herramientas, porque no solamente permiten recolectar, analizar y resumir datos de múltiples fuentes, sino pues que nos llevan a que esa información o esos datos que se manejan pues se puedan presentar con la potencialidad gráfica que la hoja electrónica presenta. Las hojas electrónicas se puede decir que son las principales herramientas de usuario final para programar aplicaciones de soporte a la toma de decisiones. Una hoja electrónica, como por lo que es, por ejemplo, el Excel de Microsoft, ofrece una gran variedad de herramientas, no solamente matemáticas, sino herramientas estadísticas, herramientas de consulta, herramientas de generación de reportes, en fin. Excel ha sido adoptado ampliamente como una herramienta potente y como una herramienta de fácil uso para tratar con datos en una gran variedad de formatos. Cuando hablamos del uso de la hoja electrónica, ¿cierto? Pues las personas, digamos, del común usan el Excel, por ejemplo, no sé, para realizar un seguimiento de lo que son los gastos de un viaje, o diseñar un presupuesto, o hacer previsiones, crear reportes, pues entre otras cosas. Digamos que usuarios más avanzados ya usan la hoja de cálculo para crear tablas dinámicas y adicionalmente macros potentes. Las macros son una forma de programar, entonces se programa para hacer funciones mucho más avanzadas, y esas macros y esas potencialidades definitivamente en realidad no tienen nada que envidiarle a los programas que desarrollan los programadores de IT. Digamos que de acuerdo con Brad y Peters, la potencia del Excel puede ser aprovechada de muchísimas formas diferentes, incluyendo intensificar lo que es la efectividad, enfocarse en las comunicaciones, ayudar a resaltar lo que podríamos llamar anomalías, y adicionalmente facilitar la comprensión y empoderar lo que son esos grupos de apoyo, grupos de colaboración. Vamos aquí a plantear una pregunta. La pregunta que vamos a plantear aquí es: ¿cómo utiliza usted la hoja de cálculo en su organización o empresa? ¿Para llevar registro de transacciones, ventas, compras? ¿Para diseñar presupuestos? ¿Para crear reportes e informes? ¿Para funciones más avanzadas? ¿O definitivamente no la utiliza? Esta pregunta pues es una pregunta abierta, es una pregunta que no tiene una respuesta que se pueda considerar correcta o incorrecta, no, simplemente busca hacer un sondeo en su organización, cómo utilizan la hoja de cálculo, y en particular usted, cómo utiliza la hoja de cálculo en su organización. Vemos que la hoja de cálculo es una de las herramientas más utilizadas, pero ¿en qué aspecto, cierto? ¿Y en qué áreas fundamentalmente? Si ustedes la utilizan, ¿en qué áreas la utilizan o cómo la utilizan? Entonces aquí hay algunas de las opciones en las que se pretende, o con las que buscamos que se pueda catalogar algún tipo de clase, y mirar si de pronto hay algún tipo de tendencia en particular en la que las hojas de cálculo sean más utilizadas en nuestra región o en nuestro país, y si hay diferencias entre países para mirar qué pasa y cómo esta hoja de cálculo va siendo utilizada. Bueno, para mirar información y ampliar la información sobre lo que es la hoja de cálculo, hay varias posibilidades. Hay muchas. Digamos que Internet es una fuente abierta donde vamos a poder encontrar muchísima información
ampliar sobre lo que es la hoja de cálculo, pero por ejemplo una es el sitio web de Microsoft, microsoft.com. Entonces aquí pues está el enlace para poder entrar y encontrar información, las nuevas funcionalidades de la hoja de cálculo. Luego hay un blog especializado. Es muy común, digamos, que estemos hablando frecuentemente de Excel, y hoy en día sea una de las herramientas más utilizadas en la oficina. En este blog vamos a poder encontrar mucha información, muchísima información que va a ser muy interesante, con funcionalidades, con particularidades. En ese sentido, pues es que está el Excel para todos, porque pues es una herramienta que nos va a permitir avanzar en el proceso de comprender, de saber cómo utilizarla. A veces son muchas las funciones que hay, pero en realidad no sabemos cómo utilizarlas. Entonces aquí nos dan pautas, nos dan ideas de cómo poderle sacar el mejor provecho o sacar un mejor partido de esas funcionalidades. Cuando ya vemos ejemplos prácticos, ya vemos casos reales, ya vemos cómo se aplican esas funciones, pues entonces eso nos va a abrir un poco más la mente y nos va a dar la capacidad de poder entrar en nuestras particularidades, en nuestro negocio, en nuestra realidad, y hacer esa aplicación puntual. Otra es un sitio, es un sitio para conocimiento básico muy bueno, se llama AulaClick, y en AulaClick pues hay un curso gratuito que les permite conocer esas funcionalidades más a manera de curso, más a nivel de ir explorando desde las bases del Excel hasta ir avanzando un poquitico en funciones y llegar al manejo de lo que son, por ejemplo, las tablas dinámicas. AulaClick es un sitio interesante, lo van llevando desde la base, o sea que usted no tiene por qué preocuparse, porque va a ser, es muy didáctico, es muy pedagógico, y va paso a paso, usted puede ir paso a paso. Entonces, estos sitios que vemos aquí son unos sitios interesantes que pueden entrar a explorar, y donde van a encontrar toda la información, o bueno, digamos que mucha de la información que sobre la hoja de cálculo puede haber, y que les puede ayudar en su día a día o en su quehacer. Hemos llegado al final de este video de la visualización con las hojas electrónicas, donde se pretendía dar una introducción a lo que es la potencialidad de la hoja electrónica, y presentar a la hoja electrónica como una herramienta de cálculo de datos, que en realidad ya es una herramienta mucho más sofisticada, es una herramienta mucho más flexible. Y con esto pues darles a ustedes dejarles la inquietud, para que, si no conocen la hoja electrónica, pues entren a explorar un poquito de la hoja electrónica, y si la conocen, pues avancen en la potencialidad, en las nuevas funciones, en las nuevas adecuaciones que la hoja electrónica trae cada vez más. La integración que tiene con los diferentes motores de bases de datos. Todo esto hace que la hoja electrónica se vuelva un componente central en las operaciones del día a día, en nuestras organizaciones, y por qué no decirlo así, para nuestra información privada, para nuestra información particular. La hoja electrónica es una muy buena manera de llevar esa información y almacenar. Muchas gracias.